Como yo soy un cura y he tenido siempre actividades pastorales, he tenido una parroquia en la que colaboro y en la que me he visto en la necesidad de aplicar mis conocimientos de lo religioso y de lo místico a la vida religiosa cristiana de las personas con las que convivo en mi parroquia. Debo decir que mi primera impresión fue una cierta extrañeza por parte de mis feligreses cuando les hablaba de mística. La idea que tenían de mística ellos era la de un fenómeno extraordinario y para muy pocas personas. Y enseguida me preguntaron, pero es que nosotros podemos ser místicos. No me resultó difícil mostrarles que efectivamente ellos también pueden ser místicos. Porque resulta que la mística no consiste fundamentalmente en una serie de fenómenos extraordinarios, éxtasis, levitaciones, arrobamientos y cosas por el estilo. La mística fundamentalmente es la toma de conciencia de la presencia de Dios en nosotros y la respuesta creyente a esa presencia con la que todos estamos habitados. Observé muy pronto cómo cuando se habla de Dios no como de una idea filosóficamente elaborada, un ser supremo, sino que se habla de Dios como la presencia que anima nuestra vida, cómo la vida cristiana de estas personas ganaba en concreción, cómo les era mucho más fácil ser personalmente cristianos y no solo serlo por la práctica de unos ritos o el cumplimiento de unas normas. Después he visto cómo crecían en la experiencia de la fe, justamente cuando se daban cuenta de que la responsabilidad primera y última de lo místico no eran ellos mismos. La mística no comienza por el sujeto que quiere serlo, comienza por la presencia de Dios que llama a cada uno personalmente por su propio nombre y al que cada uno con su nombre y sus señas personales responde sencillamente tratando de hacer suya esa presencia, de acogerla en su vida. Me ha sido fácil conectar siempre con mis feligreses cuando hablamos de estas cosas y tratamos de ponerlas en práctica en un muy elemental taller de oración, cuando les he dicho que hay distintas formas de mística. La mística ha sido vivida generalmente como experiencia de la fe a través de la oración y más concretamente a través de esa forma elevada de oración que es la contemplación. Eso se entiende, eso se trata de practicar y muchas veces se logran avances importantes. Pero he visto que resulta también sumamente interesante para los cristianos, por así decir, de a pie, el caer en la cuenta de que la experiencia de Dios, que es el núcleo de la experiencia mística, puede realizarse no solo a través de la contemplación, sino también, por ejemplo, a través de la práctica del amor. San Pablo dice expresamente que hay una fe que se realiza, que se hace realidad a través del amor practicado efectivamente. Esto hacía extender la experiencia mística hacia una zona de la vida cristiana a la que estaban más familiarizados. El responder con su amor al amor de Dios y el realizar y expresar ese amor de Dios en el amor a los otros. Por último, me ha sido de mucha utilidad descubrir en grandes espirituales de nuestro tiempo una última forma de mística que estamos tratando de hacer realidad. Es lo que llamó algún teólogo la mística de la vida cotidiana. Resulta que también en la vida de cada día se puede ser místico, cuando se viven los acontecimientos de la vida creyentemente y por tanto desde ese reconocimiento de la presencia de Dios. Me ha gustado mucho citar con frecuencia una página de Zubiri, que no era un místico, pero era un excelente filósofo de la religión, que decía comer, llorar, vivir, tener hijos, educarlos. Si todo eso se hace creyentemente, eso es hacer la experiencia de Dios. Y eso ha resultado un camino fácil para unir algo que los cristianos tendíamos a vivir separadamente. La fe por una parte y la vida por otra. La oración, con sus momentos a veces importantes, pero vividos solo interiormente, y la vida diaria, con todo lo que la vida diaria lleva consigo. El que cuando se oye hablar de lo místico, incluso personas teológicamente bien formadas, piensan sobre todo
en los fenómenos extraordinarios que acompañan a la experiencia o al núcleo central de la experiencia mística. Yo creo que esto tiene una explicación fácil. Cuando comenzó a estudiarse lo místico a principios del siglo XX, se hacía en la estela de la psicología de la religión. Y la psicología de la religión había estudiado la experiencia religiosa fijándose sobre todo en los aspectos extraordinarios de la experiencia religiosa. Los que después estudiaban la mística pensaban, la mística es esto llevado a un grado extremo. Y los místicos son los que han vivido la relación con Dios acompañada de fenómenos extraordinarios como el éxtasis y en algunos casos aspectos más cerca de lo central de la mística, lo que llamaban algunos las gracias de oración, es decir, las gracias de las que va acompañada una vida de oración suficientemente intensa. Por ejemplo, el hecho de que el sujeto tenga visiones de distinta naturaleza, imaginativas, intelectuales, o el hecho de que el sujeto oiga mensajes que le son transmitidos por personas aparentemente que vienen de más allá del mundo de los sentidos, o fenómenos como el éxtasis, que no deja de ser un hecho extraordinario que han vivido muchos místicos mientras practicaban la oración. Hoy día es opinión generalizada que la mística, que muchas veces va acompañada de esto, no consiste esencialmente en eso. Y los primeros que nos han enseñado a hacer esta distinción son los propios místicos. Porque ellos dicen en repetidas ocasiones que lo fundamental no está ahí. Ninguno que yo sepa ha visto en eso el argumento decisivo sobre la validez de las experiencias que vivía. No es el mucho gusto que se tenga, venía a decir Santa Teresa, lo que muestra que has tenido una verdadera experiencia de Dios, sino el que tengas virtudes, obras, el que, por ejemplo, lo demuestres en la nueva relación con los demás, en un amor efectivo. Esto hace que actualmente, cuando describimos la mística, teniendo en cuenta que eso puede producirse, insistamos más en lo que verdaderamente es esencial. Yo lo resumiría en esto. La mística es una forma de experiencia de la fe. Lo cual quiere decir, primero, que no hay un camino místico paralelo al camino de la fe. El único camino para Dios, San Juan de la Cruz lo repite por activa y por pasiva, es el de la fe pura, la fe desnuda. Solo que la fe, cuando se vive realmente, sobre todo cuando se vive de ella, es una fuente inagotable de experiencias. Estas experiencias pueden ser vividas de mucha manera, pero siempre son experiencias que afectan al sujeto entero, que producen unos estados de paz, de serenidad, incluso de gozo inenarrables, que son ciertamente experiencias de realidad. El místico sabe que ha tenido un encuentro con Dios, pero al mismo tiempo un encuentro que se ha producido en la noche, en la oscuridad. San Juan de la Cruz lo decía perfectamente, que bien sé yo la fonte, que mana y corre, aunque es de noche. Otro rasgo característico de la experiencia mística es el que, siendo vivido por los sujetos en su mayor intimidad, esto no deja de repercutir sobre su vida misma. La mística transforma la vida de las personas que viven la experiencia mística. A partir de aquí ya se ve que los místicos son unos guías extraordinarios para el descubrimiento de la presencia de Dios en nosotros, para encontrar la forma de respuestas más adecuada a esa presencia. Son unos excelentes maestros de oración. Con los textos de los místicos se puede alimentar toda la vida de oración de una persona. Y al mismo tiempo son personas que nos enseñan a vivir de una manera transformada el conjunto de la vida de la persona, hasta en sus detalles más nimios de vida cotidiana. Hasta en los pucheros está Dios, que decía Santa Teresa, la presencia de Dios es universal y se puede vivir, se debe vivir en todos los momentos de la vida. ¿Cómo conciliar esa parte crítica que viene de la psiquiatría, de la psicología, contra los fenómenos místicos? Sí, lo añadimos ahora, ¿verdad? Sí.
siendo tan complejo el fenómeno místico, puede ser abordado por un abanico muy grande de ciencias, de saberes humanos. Hay una psicología de la mística, hay una teología de la mística muy desarrollada, hay también una filosofía o una fenomenología de la mística. Quizá el aspecto que más llama la atención es la utilización que han hecho del fenómeno místico para sus estudios psicólogos y psiquiatras. En un primer momento se produjo lo que un gran psicólogo llamaba la psiquiatrización de la mística. Allí donde había una persona con experiencia mística, enseguida se buscaba qué fenómeno anómalo, psíquicamente hablando, había producido esos fenómenos. Se acudía a la histeria, se acudía muchas veces a represiones de lo más íntimo de uno mismo, incluso de la sexualidad, y se trataba de explicar la mística como un caso más de patología psíquica. Eso se superó muy pronto y ya un libro clásico como Las variedades de la experiencia religiosa muestra que hay fenómenos místicos que no tienen nada que ver con anomalías psíquicas y que incluso cuando van acompañadas de anomalías psíquicas pueden ser auténticos fenómenos religiosos. El fenómeno místico no se explica exclusivamente desde la psicología, pero es indudable que la psicología ayuda a comprender algunos aspectos del fenómeno místico. Quizá el último acceso reciente a la mística que está creando problemas es el acceso a la mística desde lo que se llama, yo creo que con un término excesivo, la neuroteología. Es decir, una teología que trata de buscar las conexiones del cerebro humano con los fenómenos que se viven cuando se tiene una experiencia religiosa. Está bien claro ya, me parece, para los que lo han hecho con criterios más sólidos, que no se explica el fenómeno místico desde el cerebro humano, aunque sí es indudable que existen conexiones entre el funcionamiento del cerebro y las experiencias místicas. Como todo lo humano tiene relación con el cerebro, tampoco esto podía escapar a esa regla. Pero tratar de explicar lo místico del funcionamiento del cerebro solo se logra cuando se parte de principios materialistas o naturalistas. Junto a esta aproximación psicológica, psiquiátrica, neurológica, hay las explicaciones o las aproximaciones más clásicas de la filosofía y de la fenomenología. La que yo más he cultivado últimamente es la de la fenomenología. Y esta aproximación lo que nos procura es esto, la visión del fenómeno místico en su conjunto. Porque el fenómeno místico es un fenómeno muy complejo. Comienza por tener aspectos externos, como el lenguaje de los místicos, o los fenómenos extraordinarios que acompañan a la vivencia mística, o la forma de vivir de los místicos, que también es una manifestación de sus experiencias interiores. Pero de esa parte fenoménica se pasa ya a algo más íntimo, que es la experiencia de la fe y la experiencia de la fe. Y de ahí, en eso solo se puede avanzar si cuando se estudia la experiencia de la fe que se da en los místicos, se tiene en cuenta quién es el Dios con el que entran en contacto. Aquí ellos mismos son los que más nos ilustran, porque no hay quien tenga una idea más adecuada, una imagen más perfecta de Dios que los que han vivido esa experiencia con Él. A partir de ahí se ofrece una especie de visión de conjunto de lo místico, una especie de mapa del mundo de lo místico en el que es muy fácil situar cada uno de los elementos y obtener una comprensión más adecuada del fenómeno en su conjunto.